Siempre me había considerado la persona responsable de la familia. Tal vez fuera porque era el mayor, o tal vez porque era quien tenía que mantener todo unido cuando mi hermano menor, Matt, tomaba una mala decisión tras otra. Lo amaba después de todo. Era mi hermanito, pero era difícil negar que tenía un don para causar problemas. Siempre empujaba los límites, siempre ponía a prueba las barreras, y nunca enfrentaba de verdad las consecuencias de sus actos. Ahí es donde entraba yo. Era quien recogía los pedazos cuando las cosas salían mal. Nuestros padres eran bastante decentes, pero ausentes. Mi madre era del tipo que evitaba el conflicto a toda costa, prefiriendo barrer los problemas bajo la alfombra, en lugar de enfrentarlos de frente. A menudo decía cosas como, la familia se perdona, o no vale la pena pelear por ello, como si barrer todo bajo la alfombra fuera la mejor solución a cada problema. Mi padre era más un observador pasivo, usualmente evitando la confrontación directa y manteniéndose al margen de cualquier lío que causara mi hermano. No es que no se preocuparan por nosotros, simplemente no sabían cómo manejar el caos que Matt creaba. Yo era el pegamento. Hacía de todo, desde gestionar las cuentas del hogar hasta asegurarme de que Matt se mantuviera alejado de problemas la mayoría de las veces. Pero por más que lo intentaba, él siempre encontraba la manera de poner a prueba mi paciencia. Nunca respetaba mis cosas, mi espacio, ni mi tiempo. Y por mucho que me costara admitirlo, a veces sentía que era solo una extensión del sentido de responsabilidad de mis padres, destinada a limpiar su desastre, su lío, el de cualquiera. No siempre fue así. De niños, Matt y yo éramos muy unidos. Compartíamos habitación hasta que me fui a la universidad, y pasábamos horas jugando videojuegos y haciendo bromas internas. Pero en algún punto, él empezó a cambiar. Se volvió imprudente, y yo fui quien tuvo que sacarlo una y otra vez del lío que creaba. Era como si yo fuera la única que se tomaba algo en serio. El resto de la familia se conformaba con dejar que él hiciera lo que quisiera, y si había consecuencias, las afrontarían después. Pero ese después nunca llegaba. Siempre me quedaba a cargo de lidiar con las secuelas. Intenté forjar mi propia vida. A mis 28 años, seguía viviendo en casa principalmente porque aún no había encontrado la manera de ganar suficiente dinero para independizarme. No era lo ideal, pero era lo suficientemente cómodo. Tenía un buen trabajo en una firma de marketing local y poco a poco trabajaba para ahorrar lo necesario para tener mi propio lugar. Pero con Matt por ahí, era como vivir bajo una nube de tormenta perpetua. Tenía 22 años y aún no tenía un trabajo de verdad, optando en su lugar por cambiar de empleo, ocasionalmente sin comprometerse a ninguno. Su habitación era un desastre constante, y pasaba sus días ya sea jugando videojuegos o con sus amigos. Había días en los que sentía que vivía en una casa llena de adolescentes en vez de adultos. Intenté hablar con mamá al respecto, pero ella siempre encontraba excusas para él. Él solo se está buscando a sí mismo, decía. Es joven, dale algo de tiempo. Mi padre asentía en acuerdo, pero siempre se mantenía al margen. A menudo me preguntaba si es que siquiera se daban cuenta de la carga que eso representaba para mí. Ni siquiera recordaba la última vez que tuve una conversación con alguno de ellos sobre algo que no fuera la última metedura de pata de Matt. Pero al final, no importaba. Se esperaba que yo simplemente siguiera haciendo funcionar las cosas, que me encargara de los desastres que él dejaba atrás y que aparentara que todo estaba bien. Era un martes normal cuando ocurrió el día en que todo cambió. Apenas había terminado un largo día en el trabajo, y lo único que quería era llegar a casa, preparar la cena y relajarme. Iba algo retrasada, pero esperaba con ansias recuperar un poco de sueño. Al entrar en la entrada, noté de inmediato que mi coche había desaparecido. Mi estómago se retorció con esa sensación familiar de hundimiento, esa que ya conocía cada vez que algo mío desaparecía. Al principio pensé que quizás lo había dejado en la oficina, o que lo había aparcado en otro lugar, pero rápidamente me di cuenta de que no era así. Agarré mi teléfono y llamé a Matt.
No respondió. Le envié un mensaje de texto. Tampoco contestó. Volví a revisar la entrada. Estaba vacía. El pánico empezó a instalarse. Sabía exactamente lo que había pasado. Matt se había llevado mi coche. De nuevo. Le había dicho incontables veces que no tocara mi coche. Era lo único que podía llamar mío. Lo único que no estaba siendo usado o destrozado constantemente por algún otro miembro de la familia. Y ahora se había ido. Lo llamé otra vez, esta vez con más urgencia, pero seguía sin haber respuesta. Fue entonces cuando llamé a mamá. «Mamá, ¿dónde está mi coche?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque temblaba. «No lo sé, cariño. Creo que Matt lo tomó», respondió de manera casual, como si no fuera gran cosa. Dijo que volvería enseguida. Mi corazón se hundió. «Mamá, él tomó mi coche sin pedir permiso. Otra vez, no se supone que...» Lo sé, pero ya sabes cómo es, déjalo pasar. Él lo devolverá. No hagas un gran problema de esto». Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. No estaba enojada, no mostraba preocupación. Me estaba descartando, como de costumbre. Colgué el teléfono y esperé, sentada en el silencio de la casa, deseando escuchar el sonido familiar del motor de mi coche al entrar en la entrada. Pero pasó 1 hora, luego 2. Empecé a pasear de un lado a otro. Mi ansiedad crecía. La idea de que Matt anduviera de paseo a toda velocidad en mi coche, Dios sabe a dónde, era suficiente para hacer hervir mi sangre. Pero seguía sin oír nada. Mi paciencia, que siempre había estado al límite, se había agotado por completo. No fue hasta casi 3 horas después que finalmente apareció Matt. Llegó rodando a la entrada con una sonrisa en el rostro, como si nada estuviera mal. Era tan despreocupado, como si no hubiera cruzado ningún límite. «Ya volví», dijo, bajándose del coche. «¿Dónde demonios has estado? Tú tomaste mi coche sin pedir permiso», exigí, alzando la voz. «¿Acaso entiendes lo grave que es esto?». Él se encogió de hombros, totalmente imperturbable. «Relájate. Es solo un coche. Tranquila, la próxima vez lo devuelvo. No es gran cosa». El hecho de que ni siquiera pareciera afectarle hizo que mi sangre se helara. Esto ya no se trataba solo del coche. Era una cuestión de total desprecio por mis límites, mis pertenencias y la constante expectativa de que yo simplemente dejaría que él se saliera con la suya. «Matt, esto no está bien», dije, con la voz temblando de ira. «No puedes simplemente tomar las cosas sin pedir permiso. Ya no eres un niño». Él se rió con desdén. «Oh, lo que sea. Siempre haces un drama de todo». Y así, mi corazón se hundió. Había tratado de darle el beneficio de la duda, pero esto era demasiado. Ni siquiera tuvo la decencia de disculparse. Sentía un mal presentimiento, sin saber todavía cuán peor se volvería todo. Pero esto era solo el comienzo. Esa noche apenas dormí. Me revolcaba en la cama, mi mente llena de frustración e ira. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión arrogante de Matt, el despectivo gesto de mi madre y el indiferente encogimiento de hombros de mi padre. Estaba cansada de que Matt se saliera con la suya, cansada de que mi madre me tratara como si fuera el problema, cansada del silencio de mi padre. No era justo, pero la justicia parecía no existir en esa casa. Al amanecer, mi enojo no había disminuido. Al contrario, se había transformado en algo más agudo, en una determinación mayor. Matt había robado mi coche y lo había destrozado, y mis padres esperaban que simplemente lo perdonara y lo olvidara. Pero yo había terminado de jugar. Me levanté de la cama, agarré mi laptop y empecé a investigar. Mi seguro cubriría parte de los daños, pero el deducible aún suponía un golpe doloroso para mis ahorros. Más que eso, Matt había cometido un delito. Había robado mi coche. No tenía licencia. Había conducido de manera temeraria. Había causado daños. Y lo mejor, ni siquiera le importaba.
Cuando finalmente salí de mi habitación, lo encontré descansando en la cocina, comiendo un tazón de cereal como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. «Buenos días, hermana», dijo con la boca llena. Cruzando los brazos le contesté, «Tenemos que hablar». Él gimoteó de manera dramática. Vamos, ¿todavía andas con eso? Te dije que te devolvería el dinero. Respiré hondo, manteniendo mi voz firme. No, Matt, no lo harás, nunca lo haces. Y estoy cansada de esperar por una disculpa que nunca llega. Él puso los ojos en blanco, metiéndose otra cucharada de cereal en la boca. Dios, eres tan dramática. Saqué un papel impreso de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa frente a él. Ese es un informe policial. Lo presentaré hoy. Por primera vez, su expresión cambió. Parpadeó al ver el papel, luego me miró y volvió la vista al documento. «Espera, ¿qué?» «Robaste mi coche», dije con franqueza. «Y lo destrozaste. Eso es robo mayor, Matt. Eso es conducción temeraria. Eso es daño a la propiedad. Tengo pruebas y no voy a permitir que te salgas con la tuya». Él se burló, pero ahora se notaba un matiz de nerviosismo en su tono. «No lo harías». Cruzando los brazos le contesté, «Observa». En ese preciso instante, mi madre entró con una taza de café humeante en la mano. Apenas nos miró hasta que vio el papel sobre la mesa. Frunció el ceño y lo recogió. «¿Qué es esto?», preguntó. «Voy a presentar cargos», respondí, sin titubear. La reacción fue inmediata. Mamá jadeó y dejó caer el papel con fuerza. «No lo harás». Matt soltó una risa nerviosa. «Bueno, esto ya no es gracioso». Me giré hacia mamá, con la sangre hirviendo al ver lo rápido que se ponía de su lado de él. «Mamá, él robó mi coche, lo destrozó. Es un delito, mamá, uno de verdad. Y no lo voy a dejar pasar». Su rostro se transformó en algo que ya no reconocía. «Oh, por el amor de Dios, es solo un coche, no una vida. Es tu hermano. Y yo soy tu hija», repliqué con dureza. «Pero eso nunca parece importar cuando se trata de él, ¿verdad?». Mi padre entró a continuación, deteniéndose ante la tensión que se palpaba en el ambiente. «¿Qué está pasando?». Mamá se giró hacia él, agitando el papel en su cara. «Tu hija está amenazando con arruinar la vida de tu hijo por un coche». Me volví hacia papá, decidida. «Matt robó mi coche, lo estrelló y piensa que no es gran cosa. Voy a presentar cargos». El rostro de papá se oscureció, y por un momento pensé, esperaba que tal vez se pondría de mi lado, al menos esta vez. Pero luego suspiró y se frotó las sienes. «No hagamos nada drástico». Apreté los puños. «Drástico. Hacerlo responsable es drástico». Mamá me agarró la muñeca. «No vas a hacer esto. No se traiciona a la familia. Se resuelven las cosas internamente». Jalé mi brazo. ¿Resolverlo? ¿Como han resuelto todo lo demás? ¿Pretendiendo que no es un problema? Matt se burló. «Actúas como si hubiera matado a alguien». Me giré hacia él. «Robaste de mí, destrozaste algo por lo que trabajé. Y ni siquiera te importa. Porque no es tan grave», replicó bruscamente. «Dios, eres tan controlador». Solté una risa amarga. ¿Sabes qué es gracioso? Si hubiera tomado algo tuyo y lo hubiera destruido, tú harías un escándalo. Sí, bueno, tú no lo harías, porque eres una santurrona, replicó con desdén. Me enfurecí. Me volví hacia mis padres. ¿Ustedes creen que esto está bien? ¿Que él puede hacer lo que quiera y ustedes siempre lo protegen? Él me robó y ustedes actúan como si yo fuera la villana por querer que asuma responsabilidades. Mamá cruzó los brazos. Porque tú lo eres. Estás dispuesta a arruinarle el futuro por algo que se podría solucionar. Entrecerré los ojos. ¿Y mi futuro, mamá? ¿Eso importa? ¿O es que yo simplemente no cuento porque no causo suficientes problemas para que se fijen en mí? Ella se echó hacia atrás, como si la hubiera abofeteado. Papá suspiró. Miren, ¿por qué no nos sentamos y...? No. Negué con la cabeza, con voz firme.
Ya no voy a sentarme a fingir que esto está bien. Tomé mis llaves, el informe policial y mi bolso. ¿A dónde vas?, preguntó mamá, con el pánico asomando en su voz. A la comisaría, respondí. Matt, por primera vez, mostró algo de miedo. Espera, para. Mamá se interpuso en mi camino. Por favor, cariño, somos familia. Le miré fijamente. Entonces actúa como tal. Salí por la puerta. Conduje directo a la comisaría, con las manos temblorosas al agarrar el volante. Esto era todo, no más excusas, no más segundas oportunidades. Cuando llegué, respiré hondo y entré. La oficial en la recepción me miró al acercarme. Quisiera presentar un informe, dije. Ella asintió. ¿Qué ocurrió? Deposité el papel. Mi hermano robó mi coche y lo estrelló. Quiero presentar cargos. Mientras completaba el proceso respondiendo preguntas, llenando formularios, una pequeña voz en mi interior me preguntaba, ¿realmente estoy haciendo esto? Pero otra voz, más fuerte y segura, respondió, sí, porque si no lo hago yo, nadie más lo hará. Una oficial me informó que iniciarían una investigación y salí de la comisaría sintiéndome más ligera. Por primera vez en mi vida, había hecho algo por mí. Al volver a casa, la atmósfera era tensa. Mamá y papá me esperaban, con expresiones sombrías. Matt estaba sentado en el sofá, pálido. ¿Qué has hecho?, susurró mamá. Dejé mi bolso junto a la puerta. Hice lo que ustedes debieron haber hecho hace mucho tiempo. Lo hice responsable. Matt se levantó de un salto. ¿Están investigando de verdad? Incliné la cabeza. ¿Qué esperabas que pasara? Mamá parecía a punto de gritar. ¿Sabes lo que has hecho? Le devolví la mirada sin titubear. Sí, al fin hice algo bien. Las repercusiones fueron inmediatas. Desde el momento en que entré a la casa tras presentar el informe policial, el ambiente se llenó de tensión. Mi madre se sentó rígida en el sofá, con los brazos cruzados tan fuertemente que parecía que se fueran a romper. Mi padre se paró cerca de la puerta, negando con la cabeza como si yo fuera una decepción. ¿Y Matt? Él deambulaba por la sala, con el rostro enrojecido por una furia apenas contenida. «Realmente lo hiciste», escupió, volviéndose hacia mí. «Llamaste a la policía por mí». Dejé mi bolso junto a la puerta, impasible. «Te dije que lo haría». Mamá se levantó de un salto, su expresión mezcla de traición e ira. «No puedo creerte, jovencita. Has humillado a esta familia, tu propio hermano». Solté una risa fría. ¿Quieres decir que él se humilló a sí mismo al robar mi coche y destrozarlo? ¿O que por una vez está enfrentando las consecuencias de su vida? A la familia no se le hace esto, bufó mamá. La familia perdona. La familia no se encierra en la cárcel. Me acerqué un poco más, con voz calma pero firme. Curioso porque no recuerdo que familia signifique que mis cosas estén disponibles para que Matt las tome cuando quiera. Matt gimoteó, pasando una mano por su rostro. «Esto es una locura. Te dije que te devolvería el dinero». Burlonamente le contesté. «Ni siquiera tienes trabajo, Matt. Nunca ibas a pagarme». Abrió la boca para discutir, pero rápidamente se calló. Porque ambos sabíamos la verdad. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La voz de mamá temblaba, con lágrimas en los ojos, pero yo no caía en la farsa. La policía estuvo aquí. Los vecinos lo vieron. ¿Sabes a qué se parece esto? Me encogí de hombros. Se parece a que se cometió un delito. Y yo hice lo correcto al reportarlo. Finalmente, papá intervino, su voz cargada de agotamiento. «Así no es como las familias resuelven las cosas, niña. No involucramos a la policía en asuntos personales». Me giré hacia él. Algo dentro de mí reventó. ¿Quieres decir que no hacemos responsables a Matt? Eso es lo que insinúas, ¿verdad? Porque si hubiera sido yo quien robó su coche, no estarías hablando de familia. Un músculo en su mandíbula se tensó, pero no discutió. Matt alzó las manos. «Dios,
Esto es tan estúpido. ¿De verdad quieres que te arresten? Deberías haberlo pensado antes de tomar mi coche. Por primera vez vi el miedo real en sus ojos. Miedo genuino. Sabía exactamente por qué. Porque esto ya no se trataba de una simple pelea de hermanos. Si se mantenían los cargos, Matt podría terminar con antecedentes penales. Y aunque siempre había sido el favorito en los ojos de mis padres, la ley no se fijaba en eso. La ley no lo trataría con indulgencia. La respiración de mamá se volvió superficial. El pánico se instaló. Cariño, por favor. Tienes que dejar esto. No es demasiado tarde. La policía aún no ha presentado cargos oficialmente. Aún puedes decirles que fue un malentendido. La miré, completamente disgustada. ¿Un malentendido? Robó de mí. Podría haber matado a alguien. ¿Y tú actúas como si yo fuera la problemática? Ella intentó tomarme las manos, pero yo las aparté. Por favor, susurró. No puedo ver a mi niño ir a la cárcel. Incliné la cabeza. Entonces quizá deberías haberlo criado mejor. Su rostro se desplomó. Papá exhaló con fuerza, como si lo hubiera apuñalado en el pecho. Matt, por su parte, perdió completamente el control. «Eres una perra sin corazón», gruñó, avanzando hacia mí. ¿En serio vas a arruinar mi vida por un estúpido coche? Enderecé mis hombros. No, Matt. Tú arruinaste tu propia vida en el momento en que tomaste algo que no te pertenecía. El silencio se extendió entre nosotros. El peso de mis palabras llenó la habitación. Y entonces, justo cuando pensé que quizás finalmente entenderían lo serio que era, mamá se desplomó en una silla, sollozando. «Esta familia se está desmoronando». Papá puso una mano en el hombro de mamá, negando con la cabeza en señal de decepción. «¿De verdad estás dispuesta a quemar todos los puentes por esto, verdad?» Reí con amargura. «No fui yo quien quemó el puente, papá. Ustedes lo hicieron, cada vez que dijeron que las acciones de Matt no importaban. Cada vez que encontraron excusas para él. Cada vez que me dijeron, déjalo pasar, mientras él se pasaba de la raya conmigo». Matt se burló. «Oh, pobrecita, qué lástima». Le sonreí con ironía. «Vas a estar realmente enojado cuando te lleve a juicio, ¿no?» Él se quedó mudo. Mamá soltó otro sollozo desconsolado. «¿Cómo puedes ser tan cruel? ¡Somos familia!» Me acerqué a la puerta, aferrando la manija. Ser familia no significa tener pases libres. No significa que tenga que ser un felpudo mientras Matt hace lo que le da la gana. Ustedes lo protegieron a costa mía durante años. Nunca esperaron que yo reaccionara. Pues aquí estoy. Matt palideció. Todavía puedes arreglar esto. Solo deja los cargos y podemos... No. Interrumpí. Por una vez vas a enfrentar las consecuencias. Y con eso salí, dejando atrás a la familia que nunca realmente me apoyó. El silencio en la casa era ensordecedor después de esa noche. Era casi irónico, después de años de que mi familia me ignorara, pretendiendo que yo era invisible a menos que hiciera algo por ellos. Ahora de repente no paraban de hablar de mí. Mamá me llamó sin cesar, alternando entre mensajes de voz entre sollozos y textos de enojo. Papá solo se comunicó una vez, con un mensaje corto que decía, «Estás cometiendo un error». Y Matt se había vuelto totalmente silencioso, probablemente demasiado ocupado lamentándose y tratando de idear cómo salir de este lío. No respondía a ninguno de ellos. No lo necesitaba. El proceso legal siguió su curso. Como Matt había tomado mi coche sin permiso, y dado que la policía había documentado los daños, se clasificó como uso no autorizado de un vehículo un delito grave. No iba a ir a la cárcel, pero se le obligaría a enfrentar multas, cursos obligatorios de manejo y la suspensión de su inexistente licencia. También se le exigió pagar una indemnización, lo que significaba que tenía que reembolsarme los daños. Ni un instante me sentí mal por ello. Cuando la realidad alcanzó a Matt, finalmente se puso en contacto. No fue con una disculpa, por supuesto, sino con un último y desesperado ruego. «Vamos, hermana, ¿en serio quieres hacerme esto? Ya dejaste claro tu punto. Solo dile a ellos que lo dejen pasar».
Miré su mensaje largamente antes de responder. Yo no te hice esto, Matt. Tú te lo hiciste a ti mismo. Nunca respondió. En las semanas siguientes, los mensajes de mamá se volvieron más fríos. Las indirectas de culpa fueron implacables. Destripaste esta familia. Espero que seas feliz. Nunca te perdonaré por esto. Dolió, no lo negaré. No porque creyera en sus palabras, sino porque al fin vi lo condicional que era su amor. Había pasado años intentando ser la buena, la hija responsable, la que recogía los pedazos mientras Matt hacía lo que quisiera. Pero en el instante en que marqué un límite, en el instante en que me defendí, me convertí en la villana. Ya ni siquiera se trataba solo de Matt. Se trataba de control. Y yo había recuperado el mío. Un mes después de que todo se calmara, finalmente me mudé. Había estado ahorrando durante años, esperando el momento adecuado. Pero me di cuenta, ¿para qué esperar? Si seguía en esa casa, jamás me liberaría de las expectativas asfixiantes, la culpa, la manipulación. Había pasado toda mi vida caminando sobre cáscaras de huevo, y ya había terminado. Encontré un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. No era nada lujoso, pero era mío. La primera noche que dormí allí, sentí algo que no había sentido en años. Alivio. Mi padre no dijo mucho acerca de mi partida, solo un simple «cuídate» cuando recogí mis cosas. Mamá, por supuesto, actuó como si fuera un ataque personal, despotricando sobre cómo los estaba abandonando, cómo había cambiado, cómo le había dado la espalda a su propia familia. No discutí, simplemente salí por la puerta. Curioso lo fácil que fue una vez que por fin dejé de aferrarme. Matt eventualmente consiguió un trabajo, probablemente porque ya no tenía opción, ahora que las multas y la obligación de pagar indemnización lo perseguían. Por lo que escuché por ahí, estaba miserable. Bien. No me correspondía sentir lástima por él. Ya no era mi responsabilidad arreglar sus problemas. Por primera vez en mi vida, ya no era yo quien tenía que limpiar su desastre. Y se sentía increíble. No corté totalmente la relación con mi familia, pero dejé bien claro que las cosas habían cambiado. Ya no iba a ser yo quien hiciera todo el esfuerzo. Si querían que formara parte de sus vidas, tendrían que demostrar que lo merecían. Mamá aún intentaba, de vez en cuando, hacerme sentir culpa para que volviera. Pero ya no caía en esa trampa. Papá se mantenía más neutral, ocasionalmente preguntando cómo estaba. Pero nunca se posicionó abiertamente a mi favor. ¿Y Matt? No creo que alguna vez me perdone, pero no lo necesito. No lo hice por venganza. No lo hice para ser cruel. Lo hice porque, por una vez, me elegí a mí misma. Y lo haría de nuevo sin dudarlo.